Buenas noches, chicos. Hola, profe. ¿Cómo están? Ok, vamos a compartir el documento que se le envió hoy. Viera qué pena con ustedes. Yo en la mañana les envié el documento, pero me equivoqué y lo envié a otro grupo. Y hasta ahora en la tarde lo fui a buscar en el chat de ustedes. Yo decía, qué raro, ¿por qué no está? Y entonces empecé a buscar los chats de hoy y vi que no había sido a ustedes. Entonces, más bien mil disculpas, chicos, porque si yo lo envié como a las 8 de la mañana o 7:30, muy temprano, por si ustedes necesitaban imprimir, leer, lo demás, ¿verdad? Este, y sí se los envié, pero yo no me fijé y lo envié a otro grupo. Es que tengo varios grupos de la escuela, varios grupos de ustedes, o sea, son un montón de grupos lo que tengo. Entonces, sí, se me fue para otro grupo y no me di cuenta. Hasta ahora en la tarde me quedé observando y vi que no estaba, digo, qué raro. Y no, fue que lo había enviado a otro grupo. Entonces, más bien mil disculpas, chicos. Bueno, con respecto a los temas anteriores, ¿alguna duda? Habíamos visto los espacios, los tipos de habla,
los diferentes tipos de narrador. ¿Hay alguna duda respecto a eso, chicos? No, profe, todo Ac- claro para mí. Aquí vamos, aquí. Muy bien, qué dicha. Entonces hoy vamos a ver los estilos. Vean, chicos, los estilos es algo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. En realidad, sumamente sencillo que uno no puede pasar la oportunidad de esas preguntas tan sencillas que ni siquiera, y se los digo así, ni siquiera ustedes tendrían que leer el texto. Con solo verlo ya ustedes se identifican si es un estilo directo o un indirecto, pero no nos podemos dejar jugar el chance, ¿verdad? Igual tenemos que leer el texto y demás, ¿verdad? Pero si ustedes aprenden a identificarlo con solo verlo, porque los dos tienen una particularidad que lo diferencia uno del otro. Y si ustedes logran ver esa particularidad, esa característica, es muy, muy, muy fácil. Dice, estilo directo. Es aquel en el que el narrador concede la palabra a los personajes. Son los personajes los que hablan. En la literatura, en este son las frases siempre van introducidas por un guión. Ejemplo, señor Don Quijote. Ah, señor Don Quijote. ¿Qué quiere, hermano Sancho? Respondió Quijote. Vean acá que en el estilo directo nos dice es aquel en el que el narrador concede la palabra a los personajes. O sea, el narrador va narrando, pero los personajes son los que hablan, ¿verdad? Y ese personaje lo introduce un guión. Esa es una particularidad que con solo verla ya uno puede ir determinando o identificando, ¿verdad? ¿Qué estilo es? Sin embargo, siempre es importante pues releer un poquito y no confiarse porque nos podemos equivocar, ¿verdad? Entonces es importante eso. Y vean aquí el guión, ¿verdad? ¿Por qué lo introduce este guión, ¿verdad? Para saber que ahí el personaje va a hablar. Dice el estilo indirecto. Entonces, este anterior sería un estilo directo. ¿Por qué un estilo directo? Porque es el mismo personaje el que está hablando, ¿verdad? Hay una participación del personaje, perdón, del narrador, pero el narrador concede la palabra a esos personajes, por eso es estilo directo. Ok, ¿cuál es el estilo indirecto? Vamos a ver. El estilo indirecto. En este estilo es el narrador quien toma la palabra para el relato. Nos dice lo que los personajes hacen o dicen. Hablan por ellos. Estas frases de estilo indirecto nos van introducidas, no van introducidas por guiones, ¿verdad? Entonces es acá donde todo va escrito en prosa, ¿verdad? No hay guiones, no hay nada, ¿verdad? Y veamos un ejemplo. Dice, mamá dijo un día que era muy triste, que comiéramos separados y comenzamos a comer todos juntos en su cuarto en la mesita de la sala, pero a la semana dijo que el cuarto se le estaba pasando el olor de manteca y que le revolvió el estómago y que mejor volviéramos a comer los dos solos en el comedor. Entonces vean que aquí hay un narrador. ¿Qué tipo de narrador eh, aparece en ese fragmento? Puede leerlo, analizarlo y me dicen qué tipo de narrador hay. Protagonista, Ajá, protagonista. ¿Por qué protagonista? porque él está contando su propio relato, o Porque sea, él su está propia.
Ujú. Ah, muy bien, porque él está contando su propio relato. Vean que dice, mamá dijo un día que era muy triste que comiéramos solo. Se está incluyendo. Separados y comenzamos a comer todos juntos en su cuarto. Se está incluyendo, ¿verdad? En la mesa, en la mesita de la sala, pero a la semana dijo que el cuarto le estaba pasando el olor a manteca, o sea, se le estaba poniendo olorosa comida y que le revolvía el estómago y que mejor volviéramos a comer los dos solos en el comedor. Ok, efectivamente, eh, Mariela dice, está en lo correcto, es un narrador protagonista, está relatando su propio relato y el estilo es un estilo directo. ¿Por qué el estilo indirecto? Porque es el narrador quien está hablando, aunque sea protagonista, aunque esté contando su propio relato, el estilo es indirecto, ¿verdad? Cuando lo introduce los guiones como en el texto anterior, ¿verdad? Que es un diálogo más que todo. Señor Don Quijote, señor Don Quijote, ¿qué quieres, hermano Sancho? Respondió Quijote, ¿ves? Es un relato, entonces ahí introduce el guión para introducir el diálogo de los mismos personajes. El narrador le concede la palabra al mismo personaje. En el caso del estilo indirecto, no, puede ser protagonista, puede ser testigo, puede ser omnisciente, pero el estilo es indirecto, ¿verdad? Porque es el narrador quien está hablando, no son los protagonistas. Ok, ¿quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Dice el código apreciativo. En muchos momentos de las preguntas de ustedes aparece según el código apreciativo, el texto anterior nos dice o expresa, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta que nos estén dando, dice, eh, consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado. O sea, ¿qué posición tiene ese narrador? ¿Qué piensa del mundo? ¿Qué siente del mundo? La manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra, entre otros temas que se presentan en la obra. Esto, yo les he dicho a ustedes y a otros grupos que el narrador, perdón, que el código apreciativo es mucha comprensión de lectura, ¿verdad? Es comprender, es meterse, ¿verdad? En ese narrador, cómo ve el mundo, qué siente, los sentimientos, un montón de cosas, ¿verdad? E interpretar ese texto. Vamos a ver, también a ustedes les aparece en muchas ocasiones el contexto sociocultural. Es conocer ciertos aspectos dentro de las cuales se ha creado la obra, su autor, el momento en que fue escrita la obra, el lugar, las particularidades del entorno, lo que estaba pasando, la política, los ideales que prevalecen, lo que significó y significa desde que fue publicado. Es también observar cuáles características presenta del género y del movimiento literario al que pertenece. En esto también necesitamos conocer las características del género literario, este, inferir un poco también tener bastante comprensión de lectura, qué nos quiere decir este fragmento, ¿verdad? Que nos están presentando las particularidades del entorno, lo que está pasando dentro del contexto, ¿verdad? Que se está dando, las ideas que prevalecen, el significado de ese texto, ¿verdad? Entonces es mucha comprensión que nos está diciendo, es de verdad meternos dentro de para poder llegar a ese contexto, ¿verdad? Que nos está dando. Ok, dice, estructura de la obra. Se refiere a la estructura, a la interpretación que se da en el texto de acuerdo por ciertos puntos, que son los siguientes. Orden de la historia. La historia puede ser redactada en dos maneras, lineal o psicológico. Los hechos son narrados en orden en que suceden.
perturbado en cuanto el orden en que se cuentan los hechos se altera, ¿verdad? Registros de habla, recordemos los registros de habla que los vimos anteriormente, ¿verdad? Se refiere a los diversos tonos que se usan en el texto, serio, humorístico, irónico, tiene que ver también con los tipos de lenguaje que emplea el narrador y los personajes: culto, popular, coloquial, técnico, científico, lírico, ¿verdad? También en eso vienen varios apartados, como 2 o 3 preguntas, que nos la presentan qué tipo de lenguaje emplea, ¿verdad? Se emplea o prevalece en el fragmento anterior. Entonces nos toca a nosotros identificar ese tipo de lenguaje, cómo está hablando, qué tipo de vocabulario hay, si lo emplea de forma correcta o si lo emplea de una forma muy popular. Entonces ahí es donde vamos determinando qué tipo de lenguaje hay. Estilos de habla es la forma en que el narrador presenta lo que dicen los personajes, ¿verdad? Hay 2 estilos. El estilo directo, que fue el que acabamos de ver, ¿verdad? Que es cuando el narrador cede la palabra al personaje, generalmente va precedido de una rayita o de un guión, ¿verdad? Entonces, esto es importante identificar este guión. Estilo indirecto es cuando el narrador u otro personaje dice lo que expresa otro personaje. Es decir, no introduce la frase del otro con diálogo o guiones, se incorpora lo dicho mediante una subordinación, mediante una subordinación. Argumento es el resumen de la obra. El personajes es caracterizar a los personajes tanto físicos como emocionalmente. Y por último, el código apreciativo consiste en encontrar la posición del narrador entre el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra, entre otros temas que se presentan en la obra. Ok, chicos, esto es todo un análisis, ¿verdad? Bueno, no todo un análisis, pero es bastante específico, ¿verdad? Algunas preguntas que les aparecen a ustedes y cuando nos presentan ciertos temas o nos presentan ciertos, algún resumen o alguna novela, ¿verdad? Determinar qué tipo de lenguaje se emplea, qué estilo utilizan, ¿verdad? La parte sociocultural, el contexto, más que todo, qué contexto utilizan en la obra, la parte del código apreciativo, ¿verdad? Cómo es la posición del narrador ante el mundo mostrado, ¿verdad? ¿Qué siente, sentimientos y demás? ¿Qué más? Los espacios, recuerden los espacios, en qué tipo de espacio se desarrolla la obra, ¿verdad? Eh, y qué tipo de personajes tiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene en sus manos alguna de estas novelas, cuentos, uno empieza a hacer ese tipo de análisis y es muy enriquecedor, ¿verdad? Por decirlo así, porque uno logra meterse completamente en la obra y logra analizarla completamente. Ok, chicos, cómo quedó este, acá, hasta acá? ¿Cómo quedaron? ¿Necesitan algo más? ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok, escucho, chicos. Profe, todo claro Todo para claro. mí. Ok. Esto es fácil, ¿verdad? Es solamente como que ustedes le pongan mucha atención. Son conceptos como ustedes los ven chiquititos, ¿verdad? Que lo que se refiere o lo que a ustedes les pide el examen son conceptos chiquititos, pero que si ustedes tienen claro, ustedes perfectamente bien salen súper bien en ese examen. Está súper entendido. Ok, entonces vamos a compartir. Voy a cerrar este documento y voy a compartir, creo que les di a ustedes un examen. Vamos a ver, ajá, este.
y vamos a ir viendo, de acuerdo a a los temas que hemos visto, ir haciendo un poquito de práctica sobre estos exámenes que son un poquito más recientes. Ok. Este examen está de atrás para adelante. Entonces voy a bajar porque el muchacho que me lo envió así. Él lo envió de atrás para adelante. Ah, pero este es de séptimo, chicos. Y ustedes son octavo. Voy a cerrar. Ok. Ya les envío otro. Solamente regálenme un segundo. Ok. Ahora sí. Este sí es un reciente y es del 2020. Creo que este era el que yo quería mandar. Ok. Entonces vamos a buscar los temas que hemos ido viendo. Ok, vean que acá nos está pidiendo un contexto sociocultural, ¿verdad? Acabamos de ver como el concepto, un poquito el concepto de ese tema. Dice, la tía Eugenia conoció el hospital de San José hasta que hasta que parió a su quinto hijo. Después de luchar 20 horas, ayudada por su familia, aceptó el peligro de irse a un hospital, dado que nadie sabía qué hacer para sacarle al niño cuatra- que se cuatrapeó a a media barriga. La tía les tenía terror a los hospitales porque aseguraba que era imposible que unos desconocidos quisieran a la gente que veían por primera vez. Ok. De acuerdo con el contexto sociocultural en que se marca el fragmento anterior de la mujer. Ahí está cortadillo. Yo creo que el fragmento anterior, me imagino que es de la mujer. Ok. Eran las únicas que podían ayudar a los partos. Confiaban plenamente en el servicio en médicos sociales. Eran obligadas a parir en hospitales lejos de sus familiares. Solían dar a luz en casa porque así lo tenían por costumbre. ¿Qué creen, chicos?
¿Qué creen? Profe, yo digo que sí es la D, Ujú. ¿Por qué? porque bueno, la primera dice, eran las únicas que podía ayudar en los partos, no me está hablando Ujú, específicamente de eso. Luego ujú. dice, confiaban plenamente en los servicios médicos, ese no, porque más bien le tenían como miedo, no Ajá. estaban acostumbradas. Y decían Y, que una persona desconocida no ah, podía ayudarte. Ajá. ajá, y luego que eran obligadas a parir en hospitales, tampoco, porque más bien normalmente lo hacían en la casa, o Ujú. sea, acostumbrados a hacerlo en la casa, entonces yo diría que la D. Excelente. Sí, es la D. Ujú. Vamos a ver. Lea el siguiente fragmento. Vamos a ver el siguiente. Vean que aquí lo que nos... bueno, pero es que este no lo hemos visto. Este tema lo vamos a brincar porque aún no hemos visto. Este tampoco. Ok, este sí. Dice, Kenhan desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz del día había desaparecido y, tras sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le, le escu- escurecía la vista. En el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque conoce los hechos de forma total y absoluta, es un personaje que asume la función del narrador, de narrar, cuenta los hechos que observa sin participar de ellos, narra en primera persona, a su conocimiento se limita a su experiencia. ¿Cuál será? Profe, la A. La A, conoce los hechos de forma total y absoluta. Ujú. Recordemos que el omnisciente conoce todo, ¿verdad? Es una característica fundamental, ¿verdad? Dice que en el siguiente es un personaje que asume la función de narrar, no necesariamente, sí narra, pero no es una característica en sí. Cuenta los hechos que observa sin participar de ellos, eso es el narrador testigo, el que solamente mira y eso es lo que cuenta. Narra en primera persona y su conocimiento se limita a su experiencia, ese es como el protagonista, ¿verdad? Y tampoco sería la opción A, efectivamente. Ok, vamos a ver. Ok, me parece que hay alguien como que todavía no está, que estamos conectados. Recuerden que siempre, siempre la clase es a las 8 y 5. A veces yo me atraso un poquito, pero es porque estoy terminando con el otro grupo y inicio con ustedes. Este, si no hay un aviso por el chat, ¿verdad? Que se suspende por X razón, ustedes se conectan como de costumbre. Igual el link se envía, ¿verdad? A ver, cuando yo lo envío, pero si no se envía, ustedes se meten al mismo, ya ustedes saben que siempre, siempre es el mismo link, entonces no esperen a que se envíe, o sea, simplemente ya ustedes lo tienen e ingresan, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan y no pierdan por ahí, ¿verdad? Voy a enviárselo a esta persona.
Precisamente por eso se hace el link recurrente. Se hace el link recurrente para que ustedes no tengan este tipo de problemas, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo me atrasé o qué sé yo, entonces ustedes siempre con el mismo link, ustedes ingresan. Si no hay como les digo, si no hay un mensaje, porque la clase está, ¿verdad? Siempre para todos los miércoles a las 8, pero uno no sabe si puede pasar algo, si uno se puede enfermar, etcétera. Pero si no hay un mensaje ahí como que diga que se suspende, ustedes se conectan, ¿verdad? Ok. Entonces aquí sería, ya me habían respondido esta, ¿o no? No me acuerdo. Profe, yo creo que sí, se me hace como familiar. Ujú. De que ya la habíamos visto. No, Decís no, vos. no, el examen no lo habíamos visto, eso sí, no, porque yo hasta Ah, ahora lo entonces se comparto. parece. Sí, entonces se parece mucho a otra, pero bueno, yo diría que es la omnisciente. Ok, ajá, no me refería a que si ya me había respondido este punto. Em, sí, es que vieras que en general los exámenes se parecen mucho, eso sí. Yo les había compartido uno más viejito y había tomado algunos fragmentos de otros exámenes, pero más viejitos. Este es más nuevito, entonces es para que ustedes vean. Vamos a ver. Ajá. Ok, estábamos en este. Dice, entre la carta venían unos cientos de colones que ella te devolvió sin decirle nada. Yo no quería, yo no quería a Diego. Era como si una mano brutal le hubiera arrancado de cuajo este cariño tan hondo, que al salir de su ser le dejaba un vacío muy grande. ¿Qué tipo de narrador presenta o predomina en el fragmento anterior? Testigo cuenta lo que ve y escucha sin hablar de sí mismo. Protagonista, uno de los personajes cuenta su propia historia. Testigo relata una historia en la que se cumple un papel secundario. Omnisciente, el narrador conoce el mundo interior de los personajes. ¿Qué creen que es? ¿Qué es? El omnisciente, la D. La D. Ajá. ¿Por qué? Porque él está contando, bueno, está narrando y sabe todo lo que sentía ella, lo que había sucedido Ujú. y no participa, digamos, solamente está No, narrando. exactamente. Y ve que aquí dice, entre la carta venían unos cientos de colones, o sea, sabía lo que venía en la carta. Ella le devolvió sin decirle nada, sabía que ella lo devolvió. Ya no quería a Diego, sabe el sentimiento, ¿verdad? Que tenía ella por Diego, ya no lo quería. Ve aquí que se va evidenciando las características del narrador omnisciente. Era como si una mano brutal le hubiera arrancado de cuajo este cariño, ¿ok? Sabía el sentimiento de ella totalmente. Este cariño tan hondo que al salir de su ser la dejaba un vacío muy grande. O sea, conocía totalmente todo. Entonces dice que testigo no está contando algo que el narrador vio, ¿verdad? Está contando algo más profundo, conoce más allá de ser simple testigo. Protagonista no está contando algo de sí mismo, de su persona, sino está contando algo, una historia de otra persona. Okay. Entonces, efectivamente, sería el D. Dice en el siguiente, vean aquí que nos está preguntando sobre el código apreciativo, ¿verdad? Ese es otro punto que acabamos de ver en el documento. Yo no sé si Alejandro, que fue la persona que acaba de entrar, tiene el documento del día de hoy. Por aquí, Alejandro Solano. Sí, buenas noches, profe. Me acabo de conectar y creo, mando ahora como 2 o 3 archivos, creo, es Ujú, así. sí. Ajá. Este último, que es un examen de octavo, que es uno más reciente, para que lo puedas ver, si querés puedas imprimir o tenerlo en digital, ¿verdad? Se envían estos documentos
para que ustedes se familiaricen bastante con los exámenes que presenta el ministerio, ¿verdad? Y vamos viendo los temas que ya hemos visto. Aún hay temas, obviamente, que no hemos visto, entonces esos temas pues todavía no sé. Yo lo que hago es brincarlos, es un examen completo, entonces se va viendo del examen que se ve. Les comentaba a tus compañeros ahorita antes que te conectaras que siempre, siempre la clase es los miércoles a las 8:05. A veces yo me tardo unos minutitos porque estoy con el otro grupo, entonces mientras que me desconecto con ellos y me conecto con ustedes, entonces ahí sí me pasan unos minutitos. El enlace siempre es el mismo. Y además, si no hay un aviso, ahí es de emergencia, que no voy a poder dar clases por tal y tal motivo, que nunca me ha pasado por dicha, la clase se da. A veces en mi corre, se me olvida el enlace, pero el enlace siempre es recurrente, precisamente lo hice por eso. Al ser recurrente, ustedes lo guardan y siempre va a ser el mismo. Nunca el enlace va a cambiar. Entonces, como para que, igual para todos, ¿verdad? Que lo tengan ahí presente. Sí. Ok, profe, sí, es que estaba revisando, pero es en ese primer enlace no hay una nota que dijera que íbamos a utilizar ese, pero yo, según yo, estaba esperando el enlace, Ajá. por eso fue que me conecté tan Sí, sí, tarde. sí. No, no, tranquilo, tranquilo, eso le puede pasar a cualquiera, pero sí les hago como la aclaración para, vieras que cuando inició la clase yo sí puse y les dije, pero yo no sé si, si usted estaba desde el principio, porque esa es otra cosa, los que se han integrado después, ahí sí no tienen culpa, ¿verdad? Porque fue el primero. De hecho, aquí lo tengo en el chat, donde yo puse que el link siempre va a ser recurrente, es decir, todos los miércoles en la clase de español utilizaremos el mismo link. Esto para favorecer a cada uno de ustedes y evitar alguna confusión con el ingreso a la clase virtual, ¿verdad? Ahí está, pero no sé si fue que vos te incorporaste después o tal vez una vez se estaba trabajando o haciendo y no se fija, no lee bien los mensajes que le llegan, también puede pasar, pero igual hago la aclaración como para, en general para todos, ¿verdad? Para, Ok, sí, porque yo ujú. me perdí las dos primeras clases. Sí, no, pero tranquilo, las dos primeras de completas. Sí, correcto, es que yo, vamos a ver, iba a llevar este español, pero en otro día, en otro horario, Ujú. pero después me pasaron a no sé cuál fue la confusión que hubo, entonces me perdí las dos primeras Ah, lecciones. ok, no, no, entonces fue por eso, entonces no es culpa tuya. Es porque no sabías. Ujú. No, no, tranquilo. Muchas gracias, profe. Pero igual les hago la aclaración por igual si hay alguien que haya ingresado después, igual que vos, que lo sepa, ¿verdad? Que igual yo siempre, siempre me conecto. Yo es muy difícil. De hecho, nunca me ha pasado faltar o tener que suspender ninguna clase. Pero uno nunca sabe que se vaya la luz, ¿verdad? Se vaya el internet. O sea, son muchas cosillas que, o que yo me enferme, o que pase algo, no sé. Entonces, si no hay ningún mensaje durante todo el día y todo transcurre normal, yo siempre mando los documentos un día antes. Hoy sí fue que yo lo mandé hoy en la mañana, pero como les decía al principio, se me enredaron los grupos y lo mandé a otro lugar, quién sabe dónde lo mandé. Entonces, también eso es un indicador que sí va a haber la clase, ¿verdad? Que siempre el documento, a no ser que el documento quede pendiente, que yo lo mande y no nos dé chance de terminar la clase, entonces queda pendiente de la semana anterior. Pero no, no, tranquilo. Pero sí hago la aclaración igual como para todos. Ok, dice, lea el siguiente fragmento. Gracias, El, profe. con mucho gusto. El pensamiento de ese hombre siempre, siempre engolfado en números, no se preocupaba por la vida de los sentimientos de su mujer. Así pues, no era afectuoso y su amor a los suyos se manifestaba rodeándole de comodidades materiales. Era de los hombres convencidos de que a una mujer le basta para ser dichosa con tener su despensa bien surtida y sus armarios repletos de ropa. Entonces dice, según el código apreciativo en el fragmento anterior, se critica la actitud fría de las mujeres interesadas, exigencia de los esposos en los matrimonios, necesidad del ser humano de sentirse amado, compensación de la falta de amor con obsequios. ¿Cuál sería?